del pueblo que busca al Señor. Impresiona también que siendo pagana le pide a Jesús que le sane a su hija, que está terriblemente atormentada por un demonio. A veces Dios nos coloca en una posición de impotencia tal que no nos queda más remedio que clamar a Él. Seamos cristianos o paganos, creyentes o no creyentes, religiosos o arreligiosos, católicos practicantes o católicos fríos. Es lo que posiblemente le sucedió a esta madre que, siendo pagana, pero abrumada por la situación de su hija, no le queda más remedio que acudir al Mesías de los judíos. El desarrollo del relato evangélico nos muestra que la cananea, como que intuía que Jesús era el Mesías, no solo de los judíos, sino de todos, porque a pesar de no ser judía, se atreve a pedir a Jesús que cure a su hija. Y Jesús se hace el que no escucha. Así es Dios a veces, simula no escucharnos. ¿Y por qué esto? O más bien, ¿para qué Dios hace eso? Para reforzar nuestra fe. Se habla de poner a prueba nuestra fe, pero no se trata de una prueba como un examen, sino más bien como un ejercicio que fortalece la fe. Ese aparente silencio de Dios es más bien como la calistenia del atleta para fortalecerse en su especialidad. Podemos decir, Dios refuerza nuestra fe. Cuando el Señor parece esconderse o parece no hacernos caso, puede ser que esté tratando de fortalecer nuestra fe débil. Sin embargo, Jesús insiste en ejercitar aún más la fe de su interlocutora. No le parece suficiente el silencio inicial, sino que al recibir la petición de la mujer, le responde que no le toca atender a los que no sean judíos, pues Dios ha sido enviado solo para las ovejas descarriadas de la casa de Israel. La mujer, ¿qué hace? La mujer no acepta esta respuesta de Jesús, sino que se postra ante Él y le suplica: Señor, ayúdame. Igual que el entrenador exige al atleta templar más sus músculos y aumentar su resistencia para estar mejor preparado, sigue el Señor forzando la fe de la cananea. Le responde: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos, queriendo significar que para ese momento no debía ocuparse de los paganos, sino de los judíos. Pero la mujer insiste. Definitivamente la mujer no acepta un no como respuesta de Jesús. Iluminada, podemos decir, por el Espíritu Santo, le responde a Jesús con un argumento irrebatible. Le dice: hasta los perritos se comen las migajas de la mesa de sus amos. La fe de la mujer había sido reforzada por los aparentes desplantes del Señor, y ahora la fe de la mujer queda recompensada, pues obtiene de Jesús lo que pide. Nos dice el Evangelio que en aquel mismo instante quedó curada su hija. Y le dice Jesús: qué grande es tu fe. Le dice el Señor a la mujer. Y qué gentil es el Señor.
Nos da crédito por lo que no viene de nosotros, sino de Él. Porque la fe, queridos hermanos, es sobre todo un regalo que el mismo Dios nos da a todos nosotros. La fe es un regalo y hay que pedirle ese regalo a Jesús, que nos dé la fe, que nos refuerce la fe. La fe no se adquiere con un esfuerzo de nosotros. La fe no se adquiere en el mercado, no se adquiere en la plaza. La fe es un regalo que Dios la da en la iglesia. Es un regalo. Ahora bien, como todo regalo, es necesario que lo recibamos, que no rechacemos ese regalo. Es necesario aceptar ese regalo maravilloso que Dios nos da constantemente y además aceptar los entrenamientos que Dios hace a nuestra fe para que esta fe vaya fortaleciéndose y un día sea recompensada con el regalo definitivo que Dios quiere darnos, que es su misma vida. Además de este mensaje de la fe en el Evangelio de hoy, hay otro mensaje en las lecturas que hemos proclamado. Y el mensaje es que la salvación es para todos, judíos y no judíos. Las respuestas de Jesús a la mujer cananea parecieran indicar lo contrario, pero en realidad al final Dios le da la salvación también a la mujer y a su hija. Lo cierto es que Dios eligió al pueblo de Israel para asignarle un papel primordial en la historia de la salvación. Indudablemente los israelitas serían los primeros en recibir el llamado a la salvación, pero luego la salvación se extendería a todo pueblo, raza y nación. La elección de Israel no significa entonces el rechazo a otros pueblos. La salvación es ofrecida por Dios para todos los pueblos, para todas las razas. Queda esto claro en la primera lectura que hemos leído del profeta Isaías, en la que Dios, por boca del profeta Isaías, asegura que cualquier extranjero, no israelita, que cree en Él, que lo sirva y lo ame, que le rinda culto y que cumpla su alianza. Los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Todo el que cree en Dios será reunido en la casa. La casa de Dios será morada para todos los que quieran creer en Dios y hacer su voluntad. En la segunda lectura que hemos proclamado de San Pablo a los romanos, el apóstol de los gentiles, Pablo, nos habla también de la salvación universal. San Pablo se dirige especialmente a los no judíos, lamentándose de los judíos, los de su raza, que han rechazado a Cristo. Y nosotros, el Señor nos invita a no rechazarlo. El Señor nos invita a abrir nuestro corazón a la fe. ¿Cuántas veces no hemos rechazado a Cristo? ¿Cuánto tiempo estuvimos rechazándolo y dándole la espalda? ¿Cuántas veces nos hemos comportado como paganos? ¿Cuántas veces al más mínimo silencio de Dios nos empecinamos más en nuestro mal? ¿Cuántas veces, porque Dios no nos complace nuestro capricho o nos hace esperar un rato, le protestamos y nos alejamos de Él? El Señor nos invita a tener la fe de la mujer cananea del Evangelio de hoy. Pablo concluye este trozo de su carta así: Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Realmente, hermanos, todos hemos caído en la rebeldía, en el pecado, pero Dios lo ha permitido para manifestarnos también a todos su misericordia, su perdón, su amor. El pecado es un mal y es causa de condenación para los que no desean arrepentirse y que terminan por no arrepentirse.
Pero si reconocemos a tiempo nuestra rebeldía para con Dios, se manifiesta su perdón, se manifiesta su misericordia infinita. Y si perseveramos hasta el final, obtenemos la salvación que vino Cristo a traer y que prometió a todos los que aman a Dios. Es decir, a todos los que, como nos dice Isaías en la primera lectura, crean en Él, lo sirvan y lo amen, le rindan culto y cumplan su alianza. A todos los que hagamos su voluntad. De ahí cantábamos por eso con el Salmo 66 las alabanzas del Señor, para que conozcan la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que esta palabra que hemos proclamado, estas lecturas, este evangelio que hemos proclamado hoy, se cumpla en la vida de nosotros. Que el Señor nos regale la fe, que el Señor nos dé su misericordia, que el Señor nos fortalezca la fe a cada uno de nosotros. Así es que este evangelio de esta mujer cananea se cumpla también en la vida de cada uno de nosotros. Así sea. Del pueblo que